Llega el inicio de clases en la sierra y empieza la búsqueda de la que será la compañera de aprendizaje de los más pequeños, la mochila. Si pensamos que esta maleta transportará libros, cuadernos, carpetas, tal vez un refrigerio e incluso un poco de agua, el peso que llevarán los niños sobre sus hombros se vuelve una de las preocupaciones más importantes al momento de ir de compras. Lo que pasa es que el otro año yo les escogí a ellos y no les gustaron. Yo cometí el error de haberle comprado de ruedas para el peso de la columna, pero tampoco no le valía porque él venía, arrastraba y no. Entonces este año ya vine con ellos mismos y ellos mismos escogieron. Tiene 3 cierres, es compartida acá, tiene para las carpetas. ¿Por qué escogieron esa maleta? Porque es un poco más cómoda para los niños que lleven menos peso en sus espaldas y no puedan sufrir con el tiempo daños en su columna. No solo los padres están preocupados sobre el peso de las mochilas escolares. Una mochila sobrecargada de libros que a lo mejor no necesita, más el termo, más la lonchera, lo único que está generando es que su salud, la salud física del estudiante, se vea deteriorada, a lo mejor no en el corto plazo, pero la repercusión va a venir en el largo plazo seguramente. Esto ya es un problema padre de familia, colegio. Nosotros regulamos de que no traigan demasiados útiles, demasiados libros, pero que resulta que el padre de familia también nos dice, lo que pasa es que como es tan olvidadizo, tenemos que enviarles todos el por si acaso, los cuadernos o los libros del por si acaso. En ocasiones, una queja de dolor de espalda es el síntoma de algo más importante. Bueno, al inicio ella empezó con una molestia, me dijo, creo que dormí mal, me dijo así y me está doliendo la espalda. El rato que yo la llevaba a la escuela, que se ponía la mochila, siempre no aguantaba y se la ponía solo de un lado, entonces porque no aguantaba el peso en la espalda. Entonces, después de eso, ya la traje a consulta. Más que todo, me dolía casi por acá, por la mitad de la espalda casi. Cuando me dolía más cuando corría, cuando saltaba, más que todo me dolía ahí. Mi mochila era un poco no era tan pequeña, pero tenía 2 bolsillos. Entonces el peso se acumulaba y me dolía la espalda. Melissa tiene precisamente una dorsalgia. Dorsalgia quiere decir un cuadro de dolor a nivel de la columna dorsal, ¿de acuerdo? Melissa se daba porque era una niña que no practicaba una actividad deportiva frecuente, ¿de acuerdo? Por ende tenía una atrofia muscular, quería decir que sus músculos eran muy débiles. Y segundo, al tener cargas como la maleta, acudió a consulta por presentar un dolor crónico a nivel de la espalda o de la región dorsal. Lo que se hizo con ella fue una terapia antiinflamatoria, se restringió el peso en la maleta y por último se hizo fortalecimiento muscular. El caso de Melissa no es aislado. ¿Qué tan grave puede ser una lesión por causa de una mochila? La incidencia de estas lesiones dice que antes de los 16 años, más o menos un 70% de la población infantil tiene algún tipo de dolor a nivel de la espalda o de los hombros, secundario al uso de la maleta o por el mal uso más bien de la maleta. Lo que se suele presentar es un cuadro de fatiga muscular. Es un cuadro meramente muscular, ya sea a nivel de la columna cervical, de la región del cuello, de la espalda o de la región lumbar, ¿de acuerdo? Hay creencias que dicen, o hay gente que menciona que se van a formar hernias o que va a haber desviaciones de la columna por el uso inadecuado de la maleta, lo cual está comprobado que no se presenta. Lo que se presenta son dolores crónicos en los pacientes, secundario a que la musculatura se fatiga, se cansa y por ende se contractura, se inflama y genera dolor. Si bien las consecuencias de una mochila pesada no son alarmantes, los dolores de espalda de los estudiantes sí son una preocupación para el Ministerio de Educación. Nosotros hicimos un poco el control, tenías que las mochilas estaban desde el 17% al 25% del peso de cada uno de los estudiantes. El estándar internacional te dice que es el 15% para los más grandes y el 10% para los más chiquitos. Desde ahí sacan el informe técnico, pero dejamos como que el mínimo para todos debe ser el 10% y un máximo del 15%. Nosotros hicimos en Costa, acabamos de hacer un control sobre todo de la mochila, alrededor de 935 instituciones. Hicimos el control para ver si estaba cumpliendo y alrededor del 85-86% estaban cumpliendo. Las escuelas y colegios han implementado algunas estrategias para bajar el peso de los hombros de los estudiantes. La primera es el abastecimiento de casilleros. El casillero realmente tiene sus pros y sus contras.
porque a veces no sabemos qué hay dentro del casillero. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos puesto aquí en la institución? Hay un casillero general y hay un casillero para las asignaturas especiales como inglés, tenemos religión. Esas asignaturas son las que tienen el casillero, no la niña, es la asignatura la que tiene el casillero. El profesor viene, saca su material y les da, y otra vez los recoge y lo guarda. La niña no se lleva el cuaderno a la casa y ya no hay pues el exceso de cuadernos en la mochila. No es un casillero personalizado como tal, pero es una estantería que les permite a todos los estudiantes por igual mantener sus textos con el membrete del área de estudio. A partir de octavo hasta tercero de bachillerato, todos los estudiantes cuentan con casilleros individuales que tienen su candado y su llave. El uso de casilleros se puede acompañar con cambios, tanto en el horario como en las prácticas cotidianas de estudios. Ingresa a la primera hora, pero no ingresa con el libro de la primera hora, ingresa con los libros del primer bloque. En la hora de receso los guarda y cuando termina el receso acude al casillero y saca los libros del segundo bloque. Si tenemos 8 horas clase o 9 horas clase, que no sean de distintas asignaturas, sino que tratar que en el día tener 3 materias nada más o 3 asignaturas. Es un poquito complejo, no imposible, pero sí es un poquito complejo en adecuar y que no nos choque las horas. Lo vamos a implementar el próximo año. En el caso de instituciones fiscales, es el ministerio el encargado de abastecer de material educativo. ¿Qué hacer mientras llegan canceles y armarios? Ahí lo que nosotros recomendamos siempre es, las decisiones siempre se las toman en las unidades educativas, porque ahí ellos saben la realidad de lo que está pasando, sus chicos, su entorno y demás. Tenemos, por ejemplo, en unidades educativas como aquí en Quito, como el Manuela Cañizares, que los padres se organizan para tener estos cajas de plástico, por ejemplo, que comúnmente utilizamos para almacenar. Ellos ahí guardan sus libros cada 3 estudiantes. Nosotros, como ministerio, se va a dar progresivamente el mobiliario, es decir, y también ya desde Sierra hay muchos textos que ya están siendo digitalizados. Esta regulación la sacamos casi a inicios, porque era mayo, iniciabas en abril, tema costa, entonces ahí tenías algunas todavía que entregabas en algunas unidades o no. Ahora en Sierra tratamos de que todas, la mayoría tengas sobre todo digitalizados, porque se los va a entregar de esa manera. La digitalización de libros y tareas es una herramienta en la que se apoyan los docentes. A veces, sin embargo, es necesario adaptarse a ciertas condiciones. Tenemos herramientas virtuales, plataformas digitales que los chicos utilizan tanto en inglés como en español y que permite de alguna manera hacer la tarea sin necesidad de llevar el texto a la casa. El docente lo hace tipo web o lo envía las tareas o las clases, se los envía tipo web. No todos los padres de familia y no en todas las casas tenemos la parte de que tienen internet. Entonces el docente tiene la obligación, lógicamente, de entrar al paralelo, hacerle recuerdo o a su vez imprimir o darle una copia a la estudiante que no ha podido tener. Una parte importante de libros y cuadernos que los estudiantes llevan a casa se utilizan para deberes y lecciones. Las autoridades aseguran que es posible disminuir ese peso. Y eso también fue a la par con otra regulación que sacamos después, que es el número de tareas escolares, que se bajó el número de tareas escolares a dos tareas por cada día, y solo es de lunes a jueves. Fines de semana ya no tienes tareas y tampoco feriados. Cada docente planifica, entonces sabe, hoy día los lunes yo mando matemáticas, el otro manda esto, manda el otro. Entonces las unidades educativas saben, los docentes están planificando, hacen estos cronogramas. Lo que hacemos es enviar cada 15 días tareas afectivas, que son tareas que no tienen una nota como tal. Le puedo dar un ejemplo, puede ser una tarea desconectarse para estar conectados. Entonces será una cuestión de una sobremesa en una cena en la que todos los miembros de la familia dejan de lado el celular y conversan sobre algún tema de interés. Nosotros desde el año pasado ya tenemos implantado ese sistema de no enviar tareas a la casa. Se lo hace, sí, en algunas asignaturas que necesitan de algún refuerzo y sí nos está dando resultado porque se trabaja más en clase y ya no en casa. Formas existen. El punto es qué acciones buscan los colegios y obviamente también con
con el apoyo de los papás, porque en el momento en el que una de las partes falla, pues obviamente cualquier buena acción se va a ver afectada. ¿Cómo se puede denunciar si una institución no cumple con los lineamientos? Siempre es importante ir la cadena, como ir a la unidad educativa que está pasando, ver que si no tienen respuestas, ir al distrito, después acercarse a zona y después al final a planta central y ahí nosotros poder tomar las correcciones. Nunca la idea es sobre estos temas sancionar, no buscamos sancionar a la unidad educativa, sabrá preguntar por qué no se está tomando, llamados de atención y demás, y después sí llegarás a estos temas de sanción. El Ministerio de Educación recoge las quejas ciudadanas de sus redes sociales y dispone de un espacio de denuncias en su página web. Pero más allá de lo que pueden hacer las instituciones, la guía de los padres es muy importante para revisar que los estudiantes lleven solo lo necesario y también al momento de escoger una mochila. Más de esta maleta sale por los dibujos, por el diseño. En la compra de maletas el niño es quien decide, ya no los papás. El niño le dice tal dibujo me gusta o por ellos tienen preferencia algún muñecos que están saliendo a la moda. Nosotros en esa época no podíamos elegir porque ellos elegían por nosotros. Entonces teníamos que adaptarnos a lo que ellos decidan. Ahora ahora estamos en el siglo XXI y nosotros ahora tenemos que ver a lo que les gusta a ellos, qué les agrada a ellos. Por ejemplo, en mi caso de mi niño, que yo tengo un niño especial, él es solo por su diferencia, por su discapacidad, no es que nosotros le podemos elegir, sino que ellos también pueden elegir y decidir por sí solos las cosas que ellos quieren. Sin importar el modelo o el presupuesto, la manera de usar la mochila y cómo se organiza lo que va dentro ayuda a reducir posibles lesiones. Hay varios parámetros que se deben tener en cuenta para la mochila escolar por estudios internacionales. El primero es el peso, como le mencionaba, no debe haber más de 10% del peso corporal en la mochila. Segundo es la distribución del peso dentro de la mochila. En eso hay dos aspectos. El primero es que es muy de moda el que carguen la maleta en un solo hombro. Eso obviamente conlleva que cierta musculatura tenga que tener más trabajo que la otra y por ende esa musculatura que se esfuerza más, se inflama, se contractura, se fatiga y duele. Por ende, el uso correcto es tener en los dos hombros la maleta. En cuanto a la misma organización, las cosas más pesadas deben ir siempre más pegadas a la columna. Por ende, los cuadernos grandes o los libros grandes siempre deben ir pegados a la parte posterior de la maleta, que es lo que está más en contacto con la espalda. La separación que debe haber entre la cintura y la base de la maleta debe ser 5 centímetros. Cuando tienen las correas también es muy común ver a los niños que dejan que la maleta se caiga por debajo de la cintura y eso conlleva a que el eje de fuerza en el cuerpo se vaya todavía más hacia atrás y por ende se complican las cosas. Por ende, ese filo inferior de la mochila debe estar 5 centímetros por sobre el nivel de la cintura. Otra de las cosas que está mucho en boga es la maleta de ruedas, pero se ha confirmado, hay un estudio español muy importante del año anterior, y se comprobó que los dolores se presentan en igual proporción en los niños que tienen estas maletas con ruedas que los que no lo tienen. ¿Por qué? Porque si la alzan es más pesada primero y segundo porque cuando suben gradas o cuando es una superficie no lisa es más difícil para ellos jalarlos y por ende conlleva iguales problemas que si la tuvieran alzada. Si la elección de su niño es una mochila con ruedas, lo recomendado es empujarla, no tirar de ella. Si estudiantes, padres y maestros colaboran, las mochilas serán más livianas y no implicarán riesgos para la salud. El peso en las espaldas de nuestros niños lo quitamos todos.